Y vamos al capítulo 3 de Primera de Pedro. Estamos viendo cómo Pedro le está hablando a los creyentes que no están pasando por un buen momento, que están pasando por necesidad, que están pasando por angustias, que están pasando por persecución. Y el apóstol Pedro les dice que hay que mantenernos firmes, que hay que estar conforme a las enseñanzas de Jesucristo. Y ese es un gran reto para nuestras vidas, porque cuando no va bien en nuestras vidas, tenemos que aprender a confiar en Cristo y seguir adelante. Cuando todo marcha bien, es más fácil a lo mejor poder seguir en los caminos de Dios. Pero cuando en nuestras vidas no marcha bien todo, a veces nos alejamos de Dios. Vemos en el contexto del apóstol Pedro, escribe esta carta, los hermanos estaban siendo perseguidos hasta la muerte, estaban siendo probados, y los hermanos se mantenían firmes, y Pedro les decía: manténganse firmes. Por eso estudiábamos el miércoles pasado este versículo 15, donde nos dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Que nuestro amor por Dios sea sincero, que nuestra fuerza de poder seguir con Dios y aprender más de Dios y querer aprender la palabra de Dios sea sincera, salga desde nuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Y nosotros como creyentes debemos de ser creyentes no conformistas con lo poco o mucho que sabemos, sino tenemos que tener ese deseo, ese anhelo de cada día prepararnos más en el conocimiento de la palabra, de saber cada día más acerca de la voluntad de Dios en nuestras vidas, de reflejar las enseñanzas que Jesucristo nos ha dejado en nuestras vidas, para que tú y yo estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, siempre con humildad, siempre con ese corazón que tuvo Jesucristo de humildad, de mansedumbre, pero estar preparados para dar defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y luego nos dice el versículo 16: teniendo buena conciencia, un buen pensamiento, un buen deseo. Y eso es algo interesante que debemos de estar practicando en nuestras vidas. No con una mala conciencia, no con una conciencia pecaminosa, sino con una buena conciencia. Y estas palabras que nos dice buena conciencia tienen que ver con el que tú y yo vivamos la palabra de Dios. Porque yo creo que en los servicios hemos estado hablando un poco acerca de la lucha que tenemos como creyentes con nuestra concupiscencia, con los deseos de pecado que hay en nosotros, y tenemos que aprender a sobrepasar esos pensamientos, a detener esos pensamientos, a frenar esos pensamientos. Porque yo no puedo tener una buena conciencia si dentro de mí hay malos pensamientos, porque si dentro de mí hay ganas de hacer el pecado. No puedo tener buena conciencia si todavía quiero hacer lo que no agrada a Dios. Y esa palabra buena conciencia, más que depender de nosotros, depende del cambio que el Espíritu hace en nuestras vidas, pero necesitamos dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Darle la oportunidad al Espíritu Santo a través de que tú y yo dispongamos de un tiempo para orar, de un tiempo para leer la palabra, de un tiempo para practicar las enseñanzas de Jesucristo. A través de estas acciones nosotros dejamos que el Espíritu Santo vaya trabajando en nuestras vidas, vaya limpiando nuestras vidas, vaya limpiando nuestro corazón, vaya quitando todos esos pensamientos que no son agradables, para que tú y yo tengamos una buena conciencia. Teniendo una buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y aquellas personas que nos ven puedan ver reflejado a Cristo en nuestras vidas. Aquellas personas que procuran el mal contra nosotros, aquellas personas que procuran ofendernos, que procuran lastimarnos, puedan ver a Cristo en nuestras vidas, y ellos puedan ser llevados a arrepentirse, a avergonzarse por sus acciones y venir a los pies de Cristo. Esta es una enseñanza bien práctica que estuvimos viendo el miércoles pasado. Y después entramos a los versículos que vamos a estar estudiando en esta tarde. 2 versículos.
Nos dice el versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Dos cosas que podemos aprender en este versículo. El apóstol Pedro le escribe a una iglesia que estaba pasando por persecución por causa de Cristo. Si nos vamos legalmente, ellos no merecían ser crucificados, ser perseguidos, ser llevados al Coliseo romano y comido por los leones por causa de Cristo. Sin embargo, el gobierno en aquel entonces, reflejado por el emperador Nerón, uno de los emperadores más crueles en Roma, traía esa persecución a la iglesia. Pero el apóstol Pedro les está diciendo a los hermanos: ustedes siéntanse completos, siéntanse contentos, no se sientan mal, porque no están siendo llevados a los tribunales, no están siendo comidos por los leones, no están siendo apedreados, no están siendo quemados porque están haciendo cosas injustas, sino porque están padeciendo por el nombre de Cristo. Esta es una enseñanza bien interesante que podemos aprender en nuestras vidas, porque como creyentes la vida no es fácil, la vida es dura. Muchos ponen un ejemplo que los creyentes somos como el salmón, porque el salmón, cuando va a depositar sus huevos para poder tener más peces, los salmones lo que hacen es nadar en contra de la corriente. La corriente lleva una dirección hacia el mar. Como todos sabemos, los ríos llevan la corriente, el agua se descarga en el mar, pero los salmones van en contra de esa corriente que los lleva al mar. Porque los salmones, Dios les ha dado astucia, inteligencia, sabiduría. Ellos no ponen sus crías o sus huevos donde sea, sino ellos se van a lo más profundo de las montañas, prácticamente donde nace el agua, para poner sus crías, porque saben que ahí sus crías están seguras. Pero los salmones tienen que recorrer un largo viaje, un largo camino difícil, porque van a ir en contra de la corriente y se van a cansar. Pero necesitan las fuerzas y el ánimo para poder seguir adelante y llegar a su meta, que es poner a sus crías en un lugar seguro. Por eso es que muchos nos comparan con los salmones, porque la vida del creyente no es fácil, pero tenemos que aprender a luchar, a seguir adelante, a confiar en Cristo y permanecer fieles a Él. Y qué mejor ejemplo nos está dando Pedro con respecto a los primeros creyentes que se levantaron, que estaban pasando por persecución, que estaban muriendo. ¿Te acuerdas quién fue el primer mártir creyente en morir después de nuestro Señor Jesucristo? Esteban murió apedreado. ¿Por qué? Porque él confesó su fe en Cristo. ¿Quién fue el primer apóstol en morir? El apóstol Santiago, decapitado por Herodes. Y no por eso los creyentes dijeron: ya no queremos saber nada de Cristo, mejor nos mantenemos en nuestras casas. Ellos, a lo largo del libro de Hechos, siguieron fervientemente predicando el evangelio. La vida no era fácil para ellos, pero gracias a la fuerza que encontraron en Cristo, el evangelio se esparció, que hoy podemos decir en el 2022 que ese evangelio ha llegado a nuestras vidas. Y ahora, como creyentes, es nuestro trabajo seguir predicando del evangelio, aunque en nuestras vidas todo no marche bien, aunque tengamos pruebas y tengamos necesidades y tengamos conflictos en el trabajo, conflictos en la familia, conflicto con las amistades. Tenemos que seguir predicando el evangelio. Y a lo largo de todos estos versículos que hemos visto, predicar el evangelio, hablar del evangelio, no es solamente decir con nuestras palabras: Cristo te ama, arrepiéntete, en Cristo tenemos una nueva vida, sino a lo largo de estos versículos, si hemos puesto atención,
hablar de Cristo, el apóstol Pedro hace más referencia a que hablemos de Cristo no solamente con palabras, sino con nuestros hechos. A lo largo de todos los 3 capítulos que llevamos de Pedro, Pedro nos da consejos, acciones, actividades prácticas para que tú y yo llevemos el nombre de Cristo en alto a través de nuestra vida, a través de un estilo de vida, y que las personas puedan ver ese cambio que hay en nosotros y que nosotros podamos reflejar ese cambio que Cristo causa en nuestras vidas. Por eso es que nos dice este versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Como creyentes vamos a padecer haciendo el bien, pero nuestro confort es eso, que estamos padeciendo porque estamos siguiendo a Cristo, no porque somos malhechores, no porque somos drogadictos, no porque somos borrachos, no porque hacemos cosas injustas, sino porque estamos practicando las enseñanzas de Jesucristo. Y a lo mejor hoy en nuestro tiempo en Oaxaca, en la ciudad, no ha llegado esa persecución, pero créeme, hermano, que en muchos lugares de Oaxaca, en muchos pueblos de Oaxaca, los hermanos están pasando persecución por causa de Cristo. Y nosotros tenemos que tener un corazón para poder orar por ellos, para poder pedirle a Dios que les dé fuerza, pero también nosotros tenemos que ser conscientes que en algún día también vamos a pasar por persecución. Y a lo mejor no persecución como en los pueblos o como pasaron en el libro de Hechos, pero muchas veces cuando platicamos con personas que no son creyentes y nos dicen su forma de vida, y nosotros entendemos que lo que están haciendo está mal, y callamos y decidimos no decir nada para no hacer sentir mal a las personas. Yo creo que parte de nuestro conocimiento nos lleva a poder dar evidencias de nuestra fe y decirles al mundo cómo deberían de caminar, y que nosotros practiquemos las enseñanzas de Jesucristo. Y esta palabra persecución a lo mejor involucra muchas cosas en nuestras vidas, no solamente a morir, pero muchas veces cuando la ideología del mundo viene a nuestras vidas y la aceptamos, estamos muriendo a nuestra fe. Y nosotros deberíamos de tener la capacidad, la fuerza de poder sostener nuestra fe, de poder sostener los conocimientos y las enseñanzas de Jesucristo. Porque si tú y yo somos detallados a las enseñanzas de Jesucristo, hoy en día son contrarias a lo que el mundo quiere en nuestras vidas. Y nosotros debemos de permanecer en las enseñanzas de Jesucristo. Entonces, algún día, tal vez no nosotros, a lo mejor nuestros hijos, a lo mejor nuestros nietos van a pasar por persecución. Y debemos de tener esa capacidad como padres de poder fundamentar a nuestros hijos, de poder guiarlos, que ellos puedan conocer de la palabra de Dios. Por eso en Proverbios nos dice: instruye al niño en su camino, en la palabra de Dios, y cuando fuese viejo no se apartará de él. Pero es trabajo de los padres, es trabajo de los líderes poder fundamentar a los creyentes, y que los creyentes entiendan que la vida como creyente no es fácil, hay muchos problemas, hay muchas necesidades, pero debemos de aprender a sostenernos en la palabra de Dios. Por eso es que el apóstol Pedro le está dando ánimo a los hermanos que estaban pasando por persecución, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Segundo aspecto que podemos aprender en este versículo es cuando nos dice: si la voluntad de Dios así lo quiere. Debemos de entender que Dios tiene la última palabra en nuestras vidas. Como creyentes, el dueño de nuestras vidas no somos nosotros mismos. No es nuestra esposa, no es nuestro esposo, no es nuestros hijos. El dueño de nuestras vidas es Cristo,
porque Él pagó el precio por nosotros. La voluntad que debe de estar en nuestra mente y en nuestro corazón no es lo que yo quiero, no es los deseos que yo quiero, es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y ese es un gran reto para el creyente, porque nosotros como humanos queremos hacer lo que yo quiero hacer lo que a mí me convenga, quiero tener lo que yo quiero vivir una vida agradable, feliz para mí, para mi familia. Pero chocamos con la palabra de Dios y tú y yo debemos de aprender a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, hacer la voluntad de Cristo en nuestras vidas. ¿Dónde la encontramos? En la palabra de Dios. Y eso involucra, hermanos, que tú y yo tengamos como prioridad a Dios, que tú y yo tengamos como prioridad a Cristo antes que el trabajo, antes que la salud, antes que el bienestar, antes que las buenas cosas. Primero es Cristo en nuestras vidas. Antes que lo que involucra o engloba tener una buena vida es Cristo. Los hermanos en Roma, en Éfeso, en Corintios, en Antioquía, en Tesalónica, en Jerusalén, no tenían una buena vida porque estaban padeciendo por persecución. Muchos creyentes estaban muriendo de hambre. En Turquía, donde habían iglesias, nos dice la historia que los hermanos se escondían porque eran perseguidos y eran matados. Y ellos hacían túneles subterráneos y ahí se escondían y ahí tenían las reuniones. No estaban pasando una buena vida, estaban pasando por hambre, por necesidad, pero ellos comprendían que la prioridad en esta vida no es satisfacer nuestros deseos, no es satisfacer lo que yo quiero, sino es hacer la voluntad de Dios, es practicar las enseñanzas de Jesucristo. Aunque en la vida no marche bien nuestra vida, aunque tengamos problemas, aunque no tengamos que comer, y aunque tengamos todo, debemos de aprender y tener eso siempre en mente, que nosotros estamos aquí para servir a Cristo, que nosotros estamos aquí para hacer la voluntad de Dios, que nosotros estamos aquí para reflejar el amor de Cristo que fue depositado en nuestras vidas. Por eso te leo una vez más lo que dice este versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Porque la voluntad de Dios es la máxima autoridad en nuestras vidas. Todo lo que tenemos pasa por Dios. Lo bueno y lo malo, antes de que llegue a nuestras vidas, es permitido por Dios. No hay nada que venga a nuestras vidas que Dios no lo sepa. Todo lo que viene a nuestras vidas es permitido por Dios. Y Dios tiene el control de nuestras vidas. Y Dios tiene su voluntad en nuestras vidas. Y nosotros estamos sujetos a la voluntad de Dios, que haciendo el mal. Luego dice el versículo 18: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y aquí el apóstol Pedro nos da un ejemplo y nos pone el mejor ejemplo de nuestras vidas y de la historia. Cristo, siendo Dios mismo, siendo una persona que veíamos el domingo sin una naturaleza caída como nosotros, siendo perfecto, porque nosotros somos imperfectos a causa de ese pecado, de esa desobediencia, de esa naturaleza caída que hay en nosotros. Pero Cristo encarnándose en hombre, siendo perfecto, con una naturaleza divina y con una naturaleza humana, siendo la persona justa, murió por los injustos, murió por nuestras vidas. No merecíamos que Cristo muriera por nosotros. Nosotros no merecemos el perdón de Dios,
pero Cristo murió por nosotros. Por eso el apóstol Pedro nos dice este ejemplo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y el sacrificio de Cristo es suficiente, un sacrificio, no como en el Antiguo Testamento que nos dice Éxodo, que cada año era el sumo sacerdote hacía remisión, hacía holocaustos cada año por remisión de pecados. El sacrificio de Jesucristo solamente fue una vez y para siempre, ya no más. Y ese sacrificio de Jesús tiene el poder y tiene la autoridad para poder perdonar todos los pecados. No hay ningún pecado que no sea perdonado, a excepción de lo que Jesucristo nos dice en Mateo, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo, así en una idea general, es no creer en el poder que el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas para cambiar nuestras vidas. Es decir, la blasfemia del Espíritu Santo es cuando una persona tiene el Evangelio y le es hablado del Evangelio y esa persona lo rechaza. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso es el único pecado que no puede ser perdonado, porque para que tú y yo seamos perdonados necesitamos creer en Jesús. Y entonces el apóstol Pedro nos dice que el sacrificio de Jesucristo, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ese sacrificio de Jesús es suficiente para que tú y yo lleguemos y seamos una vez más conectados con Dios. Para que aquella naturaleza pecaminosa sea quitada de nuestras vidas, aquel dominio del pecado sea quitado de nuestras vidas y entonces poder tener una buena conciencia. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Jesucristo tuvo que padecer. Jesucristo tuvo que morir. Tuvo que entregar su vida. A Él no le importó su vida, le importó rescatarnos a nosotros. Y muchas veces nosotros somos tan malos, tan descuidados, tan olvidadizos, que preferimos nuestra propia vida antes que servir a Dios. A veces somos tan egoístas y la humanidad muchas veces es tan egoísta que prefiere su bienestar antes que el bienestar de los demás. Pero Jesucristo prefirió el bienestar de los injustos dando su vida en sacrificio. Y eso es algo que nosotros debemos de estar practicando como creyentes. Antes que mi vida está la vida de mis hermanos, está la vida de los miembros de nuestra iglesia. Pero eso es bien difícil poder practicar. Pero tenemos que hacerlo porque es lo que nos dice la palabra de Dios. El apóstol Pedro nos está poniendo el ejemplo con Cristo, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne. Y Jesucristo tuvo que padecer, sufrió, fue golpeado, fue lacerado. En aquel entonces los instrumentos que los romanos utilizaban para poder afligir a los prisioneros, a los culpables, a los pecadores, eran terribles. Se dice que había látigos con espinas que tenían la función de pegarse en la piel, y cuando los romanos le sacaban de la piel, no solamente sacaban las espinas, sino sacaban la piel, la carne. Eran métodos de tortura horrible, y Jesucristo lo padeció por nosotros. Jesucristo derramó su sangre. Cuando en los evangelios nos hablan que aquel soldado le traspasó en su costado la lanza y que de él brotaba agua, era porque Jesucristo ya había derramado toda su sangre, ya no tenía sangre en su cuerpo. Imagínate nada más lo que él sentía.
La sangre es el componente primordial de nuestro organismo para poder vivir. Dentro de la sangre se encuentran dos componentes valiosísimos y sin ellos no podemos vivir, que son los nutrientes y el oxígeno. Yo no sé ustedes, ¿cuántos de ustedes alguna vez han donado sangre? Y no nos quitan más de 1 litro, lo máximo que nos quitan es medio litro. Y cuando nos quitan 500 mililitros de sangre nos sentimos débiles. Y cuánto no más Jesucristo, que perdió sangre, tanta sangre. Pero Jesucristo estuvo dispuesto por amor a nosotros. Entonces, cuando el apóstol Pedro nos está hablando de este versículo, nos está diciendo: recapaciten todo lo que Cristo padeció por nosotros, todo el sufrimiento, todo el sacrificio, todo el dolor que padeció por nosotros. Aprendamos a valorar el sacrificio de Jesús en nuestras vidas, pero no solamente con palabras. Valoremos el sacrificio de Jesucristo con nuestros hechos, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras. Vayamos más allá de solamente decir: yo valoro el sacrificio de Jesús y no hago nada. Valoremos el sacrificio de Jesucristo practicando sus enseñanzas. Y después termina este versículo: pero vivificado en espíritu. Ciertamente su cuerpo, su carne, como hace referencia al cuerpo con esta palabra carne, tuvo que padecer, murió, pero su espíritu era vivificado. Y fíjate, hoy en esta hermosa tarde noche ya, vamos a aprender algo bien sencillo, pero bien importante. Y quiero hacerte esta pregunta: ¿quién estuvo involucrado en la resurrección de Jesucristo? Aquí de entrada, en este primer versículo, o esta última parte de este versículo, nos dice: muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cuando Jesucristo resucitó, el Espíritu Santo estaba presente en esa acción de resucitar. Jesucristo resucitó gracias al Espíritu Santo. Pero también vamos a ver quién es más. Mira qué nos dice Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos versículo 6, 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En este versículo nos dice que Jesucristo resucitó, ¿por quién? Por la gloria del Padre. El Padre estaba presente también en la resurrección de Jesucristo. Ya vimos el Espíritu Santo, el Padre, pero mira qué nos dice Juan capítulo 2, versículos 18 al 22. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús mismo también estuvo involucrado en su resurrección. Ya esto es algo interesante, porque la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue un trabajo
hecho por el Espíritu Santo, hecho por el Padre y hecho por Jesucristo mismo. En otras palabras, la resurrección de Jesucristo fue hecho por el Dios Trino que nosotros creemos. Y esto es algo bien importante que debemos de comprender, que aquí en este versículo, aunque no se nos está hablando de la Trinidad de una manera explícita, pero implícitamente podemos comprender que la resurrección fue hecho por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso nosotros como iglesia creemos en la Trinidad y podemos ver en este versículo de una manera indirecta la Trinidad trabajando en la resurrección de Jesucristo. Entonces, yo, hermano, en esta hermosa tarde te invito a que nos mantengamos firmes en nuestro credo, en la palabra, recordando que nuestra prioridad es hacer y vivir las enseñanzas de Jesucristo. Te voy a invitar en esta hermosa tarde que te pongas de pie y vamos a orar por esta palabra, que sea de bendición para nuestras vidas, que tomemos fuerza, que tomemos ánimo, y vamos a pedirle a Dios que nos dé la fuerza para poder seguir adelante. Padre, en esta hermosa tarde venimos ante ti dándote las gracias, Señor, reconociendo tus fuerzas, tu amor, tu gracia, tu poder en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque en estos versículos hemos recordado cosas bien importantes, que nosotros debemos de hacer el bien, de hacer las enseñanzas de Jesucristo, aun aunque vengan a nuestras vidas tiempos malos. Sabemos que estas persecuciones de esta vida es solamente temporal y que tenemos una eternidad contigo, Señor. También hemos recordado, Padre, que nosotros estamos sujetos a tu voluntad y que no se hace lo que yo quiero, sino lo que tu voluntad, Señor, disponga en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque en esta hermosa tarde hemos podido recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, recordar cómo fue golpeado, cómo fue lacerado, cómo fue clavado en una cruz, cómo fue traspasado con una lanza por amor a nosotros que somos injustos, Señor. Y en esta hermosa tarde yo te pido que tú nos ayudes a permanecer fieles a ti, a recordar, a valorar ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, a apreciar y a valorar ese sacrificio con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y con nuestras acciones. Reflejar ese amor que debemos de tener por ti, Señor. Reflejar esa disposición, Señor, de aprender más de ti. Reflejar que te apreciamos y apreciamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque también hemos aprendido, Señor, que cuando Jesucristo resucitó fue obra tuya, fue obra del Espíritu Santo, fue obra mismo de Jesucristo, Señor. Gracias porque yo sé que en esta hermosa tarde tú nos guías y tú nos enseñas, porque sabemos que tu Santo Espíritu está en nuestras vidas, porque sabemos que Cristo está intercediendo por nosotros ante ti, Señor, porque yo sé que tú tienes cuidado de nuestras vidas y de esa manera también podemos ver, Señor, la Trinidad obrando en nuestras vidas. Te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra. Gracias porque tú eres fiel y gracias porque tú eres maravilloso. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de tu Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Puedes tomar tu lugar en esta hermosa tarde y antes de ser despedidos, le voy a pedir al pastor Antonio que venga y vamos a orar por lo que está pasando en la costa de nuestro estado, la necesidad que hay por este huracán que arrasó en varios pueblos, varias ciudades de nuestro estado, y vamos a orar por todas aquellas personas que están desamparadas y necesitadas en estos días.